Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales que hacemos con gente especial para sumergirnos en temas más profundos, y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar físicamente con nuestro querido Gabriel Albiac. Con el fantasma del programa. Sí, sí, es verdad. Eres nuestro tal? colaborador virtual. ¿Qué tal, querido Jano? Pues me materializo. Te materializas, sí, sí. Bien, bien. ¿Qué vamos a decir? Siempre hay que ser optimista, ¿no? Bueno, algo hay que decir, ciertamente. Claro, es que esto queda muy mal. ¿Qué tal? Y te dicen mal, y dices, uy, ya te da pereza. Ya empezamos y dices, joder, a ver, ¿esto qué me va a contar? Espere, ¿quiere usted de verdad que se lo cuente? Sí, esto no. Entonces, bien, vamos a decir que bien. Tienes nuevo libro que está aquí, ahí lo tienen, El Eclipse del Padre, en todas sus librerías, también disponible en Amazon, y comentaba que es un tema más profundo porque es verdad que incluso cuando entras en el programa, pues muchas veces tocamos temas relacionados con la actualidad política. Me sería una descortesía no hacerlo, evidentemente. Bueno, quizás estaría bien algún día decirme... De vez en cuando y sin abusar. Entonces, por suerte, están estos libros que nos llevan a algo que es mucho más profundo. ¿Qué has querido tratar en este libro, Gabriel? A ver, Jano, por decirlo de un modo esquemático. El hombre es un animal simbólico, el humano es un animal simbólico. Eso significa que su subjetividad es construida a través del lenguaje mediante la configuración de arquetipos, y que esos arquetipos construyen realmente sus modelos de existencia. Lo que en el libro se ha tratado de abordar, si quieres, es una especie de delirio en el cual estamos viviendo todos, esa idea, yo pienso que manicomial, de que los individuos pueden voluntariamente decidir acerca de su lugar en los arquetipos y acerca del modo en que los arquetipos lo construyen. Esa idea extraordinaria que ha cristalizado en el ámbito del pensamiento de género, del llamado pensamiento de género, primero en Estados Unidos y en estos momentos ya en Europa, conforme a la cual una cosa a la que ellos llaman género, y que no es género, sino, hablando con rigor, sexo, es algo que pueda ser decidido a voluntad por los individuos en cada momento de su vida. Naturalmente, lo primero que se trata de hacer en el libro es una demarcación léxica, yo creo que es muy elemental. Mire usted no puede decir que las personas tienen género. Si usted se atiene a los criterios de las lenguas romances, en particular de las lenguas de origen latino, pues mire usted, el género gramaticalmente se dice de las palabras, no de las personas. Cuando usted dice que casa tiene género femenino, no está diciendo usted que casa sea una hembra, mientras que coche sea un varón. No. Lo que está usted haciendo es agrupar las palabras, normalmente en función de etimologías muy complicadas de establecer. Va usted agrupando las palabras en grandes bloques que le permitan ir situándolos gramaticalmente. Eso exige, pues a continuación, todo el juego de las concordancias, en fin, todos los juegos elementales de la gramática. Cuando usted habla de sexo, tampoco tiene el menor sentido que plantee usted el disparate de que el sexo sea una cosa que pueda ser intervenida quirúrgicamente y modificable quirúrgicamente. Eso que remite al ámbito de las peculiaridades orgánicas del individuo, es lo que en rigor solamente puede llamarse la genitalidad. Y esa genitalidad como tal efectivamente es un elemento de constricción material, de constricción biológica. Freud escribe en algún momento con mucha gracia, yo creo que tiene toda la razón del mundo, miren ustedes, la anatomía es un destino. Y efectivamente nos puede gustar o no nos puede gustar,
pero tenemos que saber que eso es algo cuya modificación entraña los costes altísimos que para cualquier animal entraña una intervención quirúrgica y concretamente una intervención quirúrgica mayor. Y el sexo, que en ese juego de género y genitalidad parece quedar extrañamente perdido, extrañamente olvidado, el sexo no es ni el aspecto orgánico ni el aspecto gramatical. El sexo es la investidura de la libido, es el modo en el cual el deseo se inviste sobre objetos específicos. Naturalmente, que en lo que concierne a ese espacio fuertemente simbólico de la sexualidad se forma básicamente en la primera infancia, puede tomar formas múltiples, pero naturalmente que es modificable a lo largo del tiempo. Cualquier humano sabe perfectamente que sus deseos se modifican y entre sus deseos se modifica la sexualidad. Establecido ese principio, pues yo pienso que hay algo que es elemental. Tratar de ver si en la formación de esos arquetipos masculino, femenino, hombre, mujer, padre, madre, digo, si en la formación de esos arquetipos hay lugar a considerar una posibilidad de permutación, hay una posibilidad de suprimir o borrar los datos que serían puramente convencionales, o por contrario, lo que hay es una estructura simbólica que abarca de un modo general a la condición de esa curiosa especie que somos, una especie de mamíferos hablantes. Es decir, de mamíferos, por lo tanto, dotados de una dimensión de cercanía cálida y al mismo tiempo hablantes, es decir, de una capacidad de simbolizar esa cercanía corpórea. Yo he tratado de tomar, si quieres, el punto de origen de lo que es nuestro pensamiento, de lo que es el pensamiento occidental, el mundo griego, y ver cómo se produce la traslación desde el mundo homérico, desde el mundo de la Ilíada, de la Odisea, al mundo de los grandes trágicos, al mundo de Sófocles, Esquilo, Eurípides. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Tú fíjate que habitualmente se tiende a pensar algo que en mi opinión es muy simplificador, lo de que las mujeres no tuvieron ninguna función relevante hasta bien entrado el siglo XIX, o si se apura mucho incluso hasta el momento en el que se consigue el libre ejercicio del voto, que eso prácticamente en toda Europa es posterior a la Segunda Guerra Mundial. España en eso, mira, fue un país avanzado. De los pioneros, sí. Y naturalmente lo que aprecias cuando tratas de analizar finamente, no en esa forma tosca de no, hasta que no se concedió a otra mujer, las mujeres no existían, no. Eso es obvio que las figuras simbólicas construían funciones diferenciadas, pero el papel, hay toda una parte del libro dedicado a las mujeres griegas, porque yo creo que es muy importante reflexionar sobre ello. El papel de las mujeres en la Ilíada, por ejemplo, es extraordinariamente relevante. Naturalmente que en el combate, quienes están son Héctor, Aquiles, Áyax, pero pasa ahora a los momentos de orden litúrgico, a los momentos en los cuales se sacraliza el propio combate. Y tienes momentos en los que lo puedes ver maravillosamente. Yo diría que en los dos momentos del tratamiento de Héctor después de su muerte. En un primer momento, su padre, rey de Troya, acude hasta el campamento de Aquiles para negociar con Aquiles la devolución honorable del cuerpo de su hijo. Es una escena memorable, verdaderamente el diálogo de ambos personajes, el del padre que ha perdido el hijo
y del combatiente que ha dado muerte a ese hijo. Y esa especie de fraternidad que se crea entre ambos es uno de los momentos, de los tantos momentos extraordinarios de la Ilíada. Pero toma ahora el cadáver de Héctor una vez que ha sido devuelto por Aquiles. El cadáver de Héctor es conducido hasta la ciudad. Si no recuerdo mal, es Casandra la primera que ve la comitiva que va acercándose a la ciudad. Y una vez que ese cadáver de Héctor entra en la ciudad, la función de los hombres desaparece prácticamente y pasa a ser el conjunto de las mujeres en torno a las cuales, perdón, que han estado en torno al héroe muerto, las que pasan a tomar la primacía del canto y las que pasan a tomar la primacía de todas las operaciones. Por supuesto Hécuba, por supuesto que Casandra, pero fíjate incluso Helena, que en Troya pues naturalmente está ya pésimamente vista, en particular por las mujeres, que ven que sus hombres han muerto a causa de aquella señora que realmente no da la impresión de enterarse demasiado. Incluso Helena acude para prestar su devoción a ese Héctor, aunque sea de un modo un tanto falsario, porque de Héctor, yo soy más desgraciada que tú, porque tú estás aquí entre los tuyos y a mí, una vez que has desaparecido tú, ya nadie me aprecia. Pero toma a continuación lo que vendría a ser la segunda parte de los cantos homéricos. La tragedia, los grandes trágicos. La tragedia es el momento en el que los héroes retornan desde Troya al territorio griego, a la península. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento sucede algo fantástico, que es cómo el destino, la Moira, se vuelve contra los héroes y hace caer sobre ellos toda la desdicha que ellos hicieron caer sobre Troya. Pero de un modo muy peculiar. Casandra, que como sabes es la vaticinadora, es la primera que lo percibe. El momento en que le dice a Hécuba, cuando va a conducirla para que se convierta en la esclava de Agamenón, dice: no, recúbreme con todos los ropajes que significan alegría, porque yo llevo a los griegos la mayor desdicha que haya caído jamás sobre ellos. Sabed que nosotras haremos más desdichados a los griegos de lo que Helena hizo a los nuestros, porque los nuestros cayeron en combate, por lo tanto de un modo honorable, mientras que las mujeres troyanas van a tener la función de destruir a los héroes griegos, pero de destruirlos de un modo en el cual toda la épica y toda la grandeza y toda esa dimensión de primacía del honor, del arete, que es tan esencial para el mundo griego, desaparece por completo, porque naturalmente lo que se narra en la tragedia es cómo a su retorno los vencedores de Troya son asesinados por su esposa, por sus hijos, por sus amigos, traicionados, viven todos los horrores posibles en un mundo que se les escapa. Pues bien, la característica, piensa en las troyanas, por ejemplo, y yo diría que sobre todo pensemos en todo el trato de Eurípides, el papel que tienen las mujeres en ese proceso ese proceso punitivo contra los héroes que han transgredido el equilibrio que corresponde a un verdadero guerrero. Ese papel es extraordinario. Creo que es Hécuba, no estoy seguro, no recordaré bien si es Hécuba o es Andrómaca quien lo formula en los términos de nosotras las mujeres somos extraordinariamente fuertes en producir el dolor, y efectivamente es a través de las mujeres como la peste llega a Atenas. Pero claro, algunos dirán con este relato que el papel de las mujeres, el mundo moderno te dirían que eso obedecía a un constructo social, por lo que tú hablabas de la cuestión del sexo, del género. Sí.
Te pueden decir, no, o sea, el sexo es esto, pero el género es un constructo social. El género es un criterio gramatical, no es más que un criterio gramatical. Y efectivamente, pues el sillón es masculino, la palabra sillón es masculino. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es decir que el género de Jano es masculino, el sexo de Jano es masculino. No tiene el menor sentido el pretender agrupar a los individuos en función de una cosa llamada género, que efectivamente, ¿por qué se efectúa esa arbitrariedad? ¿Por qué algo que es en realidad una designación gramatical para las palabras es convertida en un soporte real, en un soporte vivo? Pues por un motivo muy sencillo, porque efectivamente cambiar de género solamente exige un acto de palabra. Por lo tanto, si tú confundes género, sexo y genitalidad, como hacen verdaderamente la banda de incompetentes que han teorizado eso que llaman teoría de género, entonces tú colocas a los sujetos en los términos de un voluntarismo prácticamente sin límites. Sí, Tú puedes ser absolutamente lo que quieras. Absolutamente lo que quieras. No me acuerdo, ¿te acuerdas el poema de Bertolt Brecht del tipo que sale de ciudadanos, puedo volar? Pues vale. Y pudo volar, se lanzó y ¡pluf! Y al final no. Claro. Si lo que estás es moviéndote en el terreno del habla, no diré que es gratis, porque los actos de habla tienen su coste, Pero casi. pero digamos que no son irremisibles. Pero, ¿qué sucede? Yo ahí sí me he remitido a un estudio estupendo de Elisabeth Rudinesco, que es una de las grandes de la psiquiatría y el psicoanálisis en la Francia actual. ¿Qué sucede cuando tú pretendes que lo que estás haciendo con las palabras puedes hacerlo con los cuerpos? Oye, cuidado, en España la ley permite hacerlo. Si tú haces una comparativa con las legislaciones de otros países, te quedas asombrado. En Francia, naturalmente que se pueden efectuar operaciones en casos de disforia, porque eso ya son casos médicos muy específicos, pero requiere en primer lugar una serie de controles médicos, de autorizaciones médicas, de seguimientos sociológicos, de todo tipo, de todo orden, que suponen meses y a veces años de tramitación y de control. En España no, basta simplemente que... Sí, que tú vayas y digas, me identifico, me siento como... Con la variedad de que incluso un menor puede hacerlo hasta los 16 años, ¿eh? Sí. Sin más. Ahora bien, ¿qué sucede? Y eso la verdad es que te pone los pelos de punta. Rudinesco lo analiza muy bien y yo lo he traído sus análisis en mi libro. ¿Qué sucede cuando tú dices que estás rehaciendo unos genitales? Sucede sencillamente que estás castrando a alguien. Sí. Es completamente falso que tú puedas restablecer el placer fisiológico ligado a esos genitales una vez que lo has cambiado. El varón al que le has construido, al que le has practicado una vaginoplastia, le has construido una vagina perfecta visualmente, eso se puede hacer y quirúrgicamente se hace sin ningún problema, pues efectivamente tendrá una vagina impecable, pero completamente inhábil para cualquier tipo de placer. Exactamente lo mismo en lo que la inversa, es decir, en el caso de construcción de un pene quirúrgico sobre un cuerpo inicialmente femenino. El pene estará allí, pero naturalmente su función de orden sexual habrá desaparecido por completo porque no se pueden restablecer las terminales nerviosas extremadamente prolijas que existen en esas zonas. ¿Qué sentido tiene entonces someter a unos, no te digo ya unos menores, a semejante tortura? Pues quizá simplemente el completar una liturgia sacrificial a través de la cual sentirte distinto. Ha sucedido en algunos periodos de la historia de la humanidad, no es nuevo. Recuerda
Recuerda que en los primeros siglos del cristianismo la automutilación genital fue practicada como un signo de perfección. Conocemos el caso porque era un inmenso intelectual, un inmenso pensador, quiero decir, de orígenes, pero la autocastración existió, estuvo muy extendida. ¿Qué compensación se obtiene de eso? Pues hombre, es una compensación delirante, pero las compensaciones delirantes existen, en la cual mediante la inmolación de una parte de tu cuerpo tienes el ascenso a una experiencia mística, a un espacio místico en el cual eres distinto de los demás. ¿Es soportable eso? Pues vamos a ver, lo que estamos asistiendo en los últimos 10, 15 años es a que los entonces niños que sufrieron ese tipo de operaciones hace unas décadas, en los primeros países que la practicaron, que si no recuerdo mal fueron sobre todo los países nórdicos, están en estos momentos metidos en querellas contra los estados que utilizaron tal tipo de intervención, porque naturalmente bajo la fantasía, bajo el engaño absoluto de que se estaba produciendo una reconversión sexogenital, lo que se estaba practicando era una castración de la cual los individuos no se recuperarían nunca. Sí, auténticas historias que son auténticos dramas de personas que, bueno... Tragedia, claro. Sí, porque claro, tragedia que hay casos de estudiantes que dicen, tengo depresión, y pues llega la psicóloga de turno. No, entonces en realidad lo que te pasa es que eres un hombre o viceversa, eres una mujer, y les someten a esos tratamientos que son irreversibles. Son irreversibles. Y ya les es condenado de por vida. O sea, esto ha sucedido, ¿no? Lo asombroso es que puedan existir, como decir, profesionales médicos dispuestos a hacer eso. Que existan políticos dispuestos a redactar leyes como las que se están redactando en España. Mira, eso va en el analfabetismo de los políticos españoles y en la absoluta desvergüenza de sujetos que lo único que buscan es tener un respaldo de sectores sociales específicos que sea capitalizable en votos. Yo de los políticos ni siquiera me escandalizo, va en el lote. Quien se dedica a eso es capaz de cualquier cosa. A mí lo que sí me produce estupor es que haya cirujanos dispuestos a practicar ese tipo de cirugía. Oye, hasta hace no tantísimo, pero nosotros nos deleitamos escuchando a Monteverdi o a cualquiera de los grandes compositores del Renacimiento y del Barroco, y olvidamos que las maravillosas voces femeninas de las óperas de Monteverdi no eran para mujeres, eran para castrados. Y efectivamente eso hizo que durante un largo periodo que se extiende, estoy hablando de memoria, puedo equivocarme, pero yo creo que hasta bien avanzado el siglo XVIII, la producción de castrados era una industria, ¿cómo decir?, respetable, perfectamente respetable. Y en la época se registran cantidad de casos de que los niños de los coros son ellos mismos los que piden pasar a esa condición de castrado, que suponía un ascenso social importante. A ver, eso ha existido efectivamente a lo largo de la historia y tenemos que entender, pienso, que al menos deberíamos haber aprendido la lección de que ese tipo de barbarie puede producir, pues o bien satisfacciones místicas o bien satisfacciones estético-musicales, pero al coste de un destrozo de vida humana que no es aceptable. Hablabas de analfabetismo político. No sé si tienes la sensación quizá que en el mundo contemporáneo, la transformación, digamos, de los valores que abordas en el libro, luego si vamos con la figura del hombre o del varón y de la mujer, pero antes de eso, ¿no crees que hay como un componente de negación de la naturaleza humana? O sea, empezábamos la entrevista y ya estabas ese relato, ¿no?, de Troya, y dices, claro, muchos dicen, no, es que eso es un constructo social, ¿no?, que el papel de las mujeres, o las mujeres que han sido relevantes a lo largo de la historia, incluso no valen porque las labores que ejercían eran estas. Claro, yo me pongo a mí mismo como ejemplo. Yo como niño, pues a mí lo que me apetecía era jugar al fútbol, caerme en el barro, en fin, pues te pegabas con tus compañeros de clase, mientras que las niñas no hacían eso.
no creo que obedeciese a un constructo social. A mí nadie me dijo, tú tienes que tirarte por el barro, o tú tienes que estar ahí correteando o montando el número. No, éramos pues unos bárbaros incivilizados, que es lo que es un varón hasta avanzada, bueno, quizá nunca recupera la civilización. Pero es verdad, dices, no sé, o sea, como lo ves incluso en tu día a día. O sea, los problemas que puedes tener o cómo reaccionamos varones y mujeres frente a diferentes situaciones muestran pues, que existe una diferencia notable. Pero puedes decir, bueno, esto es un constructo social. Un constructo social universal, porque allá donde vas, que en muchos sitios la mujer tiene un papel fundamental en las sociedades, ¿eh? O sea, hay matriarcados para que nos entendamos. Pero al final las conductas entre el varón y la mujer son distintas. Esto viene determinado por un constructo social, obedece a nuestra naturaleza. Yo soy partidario que obedece a nuestra naturaleza. Vamos a ver, yo es que tengo la impresión de que lo que llamamos naturaleza es algo siempre históricamente muy construido. Pero lo que no se puede es pensar que esa construcción es modificable a voluntad. Si tú tomas las tribus que estudia Lévi-Strauss en 1940-41 en el Amazonas, que ya no existen por lo demás ahora, naturalmente que sus cánones de comportamiento son completamente distintos a los nuestros y que si intentas hacer que se ajusten a los nuestros, no te sale. No es que no te salga, es que lo que construyes, lo que consigues es destruir la tribu y hacer desaparecer aquello. Yo recuerdo, no sé si es con los Nambicó, no, es con los Bororo, yo creo, con los que Lévi-Strauss cuenta cómo los misioneros jesuitas lograron romper una estructura que parecía inaccesible por todas partes y romperla de un modo completamente incruento, simplemente modificando la estructura urbana de la tribu, del territorio sobre el que se asienta la tribu, porque naturalmente esa estructura urbana era la que fijaba mediante sistemas de correspondencia geométrica los modos de intercambios entre hombres y mujeres dentro de la tribu. ¿A quién se le puede ocurrir en un mundo occidental que modificar el urbanismo de un barrio pueda hacer desaparecer a los habitantes del barrio? Bueno, quizá también, pero de un modo muy distinto y un poco más largo. Claro, si tú tomas el caso de los Nambiquara, en los cuales no existía relación causal entre coito y reproducción, entonces naturalmente todo el juego de las relaciones entre hombres y mujeres y al mismo tiempo todo el juego de las relaciones, todos los funcionamientos del veto del incesto quedan completamente modificadas, porque naturalmente lo que nosotros llamamos la función padre no puede ejercerla un genitor, función que los Nambiquara no conocen. Por lo tanto, desaparece el veto del incesto, lo que nosotros llamamos el veto del Edipo, más ampliamente el veto del incesto. No desaparece. Lo que pasa es que sobre quien recae entonces la prohibición del incesto es sobre el varón, que pasa a ocupar lo que nosotros llamaríamos la función paterna, es decir, la codificación y disciplinamiento de los hijos, que en este caso es el hermano de la madre. No nos apresuremos nunca a proyectar los modos en los que funciona un esquema de reproducción sobre otro. Y sin embargo, en ese mismo libro, y sobre todo en la gran obra teórica, en las estructuras elementales del parentesco, que es de la misma época, Lévi-Strauss sí dice que hay una constante. Esa constante es lo que él llama justamente la prohibición del incesto, el veto del incesto, y esa constante naturalmente es precisamente la que permite que se puedan desplegar variedades, que se puedan desplegar modificaciones muy amplias, siempre sobre la base primera de establecer cuáles son las barreras, cuáles son los límites y dentro de esos límites cuáles son las combinatorias. Y sobre las figuras actuales que tenemos, tanto masculinas como femeninas, o los roles, sí que es verdad que ha habido como una transformación.
no sé yo hasta qué punto ha conseguido transformar la sociedad, pero sobre todo sobre el papel sí, esto es indiscutible. A ver, yo pienso que hay una mutación en Europa. En Estados Unidos se produce antes y de un modo distinto. Pero en Europa hay una mutación clara en el periodo de entreguerras. Y esa mutación viene determinada por un factor material aplastante. Después seguirán los institucionales, pero hay un factor material aplastante. Entre las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, hay una diferencia esencial, absolutamente esencial. En la Segunda Guerra Mundial los muertos se producen tanto en el campo de batalla como en las ciudades, en los campos, entre los civiles, es decir, es una matanza general, con poca distinción entre frente y retaguardia, por no decir con ninguna. La Primera Guerra Mundial, sin embargo, es fascinante en cuanto a sus efectos sociales, porque es una guerra de matanza, es una máquina de picar carne, pero exclusivamente fijada en la mitad de la población, la mitad masculina de la población. Con poquísimas excepciones, la mortalidad masiva de la Primera Guerra Mundial se produce en las trincheras y entre varones en edad fértil. Quienes se están matando durante 5 años en las trincheras son los hombres en edad de reproducción de toda Europa. Eso supone consecuencias tremendas, y es que a partir de un momento determinado, cuando ya se es consciente de que la guerra va a ser muy larga y de que un porcentaje altísimo de los hombres no va a volver, nunca, o si vuelve va a volver absolutamente mutilado e inhábil para todo tipo de trabajo, a partir de ese momento es cuando las mujeres en toda Europa pasan por primera vez a ocupar instancias laborales e institucionales que hasta ese momento habían sido exclusivas de los varones. Eso crea, en primer lugar, una toma de un poner pie en la realidad material que hasta ese momento había estado vetado a las mujeres. Las mujeres tenían su esfera de influencia, que era el hogar, y una muy escasa presencia en el terreno laboral, fijada normalmente en las labores más nimias, menos valoradas, y una ausencia completa en el ámbito institucional y administrativo, importantísimo el administrativo. A partir, digo, del momento en que queda claro que la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, va a alargarse muchos años, los puestos que los hombres han ido dejando desprovistos en la administración, bueno, primero fue en el ámbito, digamos, de las enfermeras, de los cuerpos médicos, pero eso es como ahí no había gran excepción, pero hay un momento en el que de pronto la administración necesita a alguien para seguir funcionando, y de esa administración pasan a hacerse cargo de las mujeres y sucesivamente de una gran cantidad de sectores claves en los países, bueno, pues en Alemania, por supuesto, en Francia, por supuesto, Austria, en toda Centro Europa, pero también, y con unas consecuencias extraordinarias, en el Reino Unido. Porque ahí la matanza encima es selectiva. La matanza en el continente es una matanza indiferenciada de varones en edad fértil. En el caso de los cuerpos militares británicos, en el caso del ejército británico, a diferencia de lo que sucede con los ejércitos europeos en esos años, es la oficialidad la que registra el nivel de mortandad más alto. Por una diferencia que honra al ejército británico. Todos hemos visto la terrible película de Stanley Kubrick sobre la Primera Guerra Mundial, en la que, los oficiales están ahí en su palacio tranquilamente y haciendo que los hombres sean reducidos a fosfatina. El honor del ejército británico en aquel momento fue, por ejemplo, la película de Nolan sobre la Primera Guerra Mundial hace 3 o 4 años se veía muy bien que los oficiales cargaban al frente de sus hombres
y que por lo tanto los primeros que caían eran los oficiales. Sí. Así que si en Francia o en Alemania fueron los hombres los que desaparecieron, en lo que concierne a Gran Bretaña, lo que desapareció fue la élite de las universidades británicas. La élite de las universidades británicas. Todo ese mundo de la enseñanza, del profesorado, del magisterio, tuvo inmediatamente que pasar a ser ocupado, una vez más, por lo que había disponible, las mujeres. Y eso es algo extraordinariamente importante. Eso no tiene marcha atrás. Cuando los hombres retornan de la guerra, los que retornan y en las condiciones que retornan, hay un intento de retraer a las mujeres de esos puestos y de recolocarlos. Es un conflicto gravísimo y que además no se solventa nunca. Los años de entreguerras son el momento de la gran liberación de las mujeres en toda Europa, no ya únicamente laboral, sino en el ámbito de las costumbres, en el ámbito de los comportamientos. Es el momento del Berlín más libertino, es el momento de los surrealistas y dadaístas y las surrealistas, las grandes damas surrealistas y dadaístas en París. Es el momento en el que la figura femenina en el siglo XX pasa a ocupar una posición de poder que ya nunca será desplazada. Naturalmente, jugar a la toma del poder en las sociedades europeas de los años 80, 90, no te digo ya en las del siglo XXI, pues hombre, es una broma en sociedades en las cuales ya no existe ningún tipo de diferenciación en el orden jurídico. Hasta la última diferencia jurídica había sido ya abolida mucho antes del paso de siglo, del cambio de siglo en toda Europa. Y en lo que concierne a los porcentajes, el último porcentaje, fíjate, salta por los aires, que era el de las mujeres que terminaban los estudios universitarios. Serían las mujeres que empezaban los estudios universitarios. Eran ya idénticas al porcentaje de hombres desde los años 40. Pero sin embargo los que acababan eran un porcentaje muy inferior al de los hombres. No hay ningún misterio. El índice de embarazos coincidía con el índice de abandonos universitarios. Esa distinción desapareció a raíz de un hallazgo farmacológico sencillísimo llamado anovulatorios. A partir de la aparición de los anovulatorios en el 66, a partir de los años 70, no existe ya diferencia entre el número de licenciados y licenciadas producidas en ninguna universidad europea. Sobre esto que comentas sobre las carreras universitarias, muchas veces se dice que hay ciertos sectores que dicen, no, es que esto está tomado por los hombres, volviendo un poco de esto del alcohol, porque es un constructo social, entonces les han dicho que a las mujeres esto no les gusta. Pero lo que observas es que países como los países nórdicos, que llevan en este rollo igualitario pues mucho más años que nosotros, las mujeres siguen escogiendo una serie de sectores, porque les gusta más, y los hombres otros. Sin embargo, en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo no ocurre, porque la mujer lo que hace es, yo estudio esto, aunque no me guste tanto, porque primo la posibilidad que tengo de irme de este país, o de irme a vivir a Estados Unidos, o de irme a vivir a Europa. Claro, esto cuando tú lo explicas, parece que no lo quieren ver, pero es una realidad innegable. O sea, cuando los estados en los que nosotros conocemos, occidentales, en el que, digamos, las necesidades básicas las tienes cubiertas, y no te importa tanto las cuestiones económicas, que dices, estoy dispuesto a ganar a lo mejor, pues yo qué sé, menos dinero, pero hacer lo que me gusta, ¿no? Eso también es muy propio de nuestros tiempos. Tú tienes que estudiar lo que te gusta, hombre. Entonces, esto se ve muy claramente. Entonces, aunque tú te empeñes en que haya una mitad, dice, no, mira, ingeniería de caminos, mitad hombres, mitad mujeres, eso no va a ocurrir nunca, pero a las mujeres por lo que sea, pues no les gusta, igual que a los hombres en otros sectores no ocurre. No, saber, lo que no tiene sentido es el imponerlo. El imponer que lo que tú has hecho en caminos o en informática o en... Sí, igual que hay otros que son mujeres, mayoritariamente. O en minas, donde durante mucho tiempo hubo un veto explícito a las mujeres. Yo pienso que todo eso es sumamente aleatorio y que son
son tendencias que se modifican claramente en el tiempo. Cuando empezó el disparo de la informática en España, eso yo lo recuerdo bien, en los años 80, inicialmente, pues había probablemente una preponderancia grande de varones. Yo tengo la impresión de que ahora mismo el equilibrio de varones y de hembras en ese sector debe ser prácticamente total. Cuando yo era estudiante, las mujeres que preparaban la carrera judicial eran un porcentaje irrisorio, pero verdaderamente irrisorio. Ahora mismo las mujeres son mayoría en el ámbito judicial. En arquitectura pasaba exactamente igual. En arquitectura en los años 60 había poquísimas mujeres. En estos momentos es una carrera con mayoría femenina explícita. Yo pienso que eso en el tiempo es muy modificable todo. En todos los ámbitos. ¿No crees que naturalmente hay ciertas cuestiones que un hombre le apetece más hacer o le gusta más que una mujer y viceversa? Que hay otros sectores que las mujeres son mejores en el sentido que dicen, o sea, o que de forma natural, por decirlo de alguna manera. En el ámbito laboral no lo veo muy claro, salvo quizás algunos tipos de actividades que requieran, como decir, una complexión física, una musculatura completamente diferenciada, cosa que evidentemente pues no se puede modificar una vez más a voluntad. No hablamos del trabajo, pero hablemos, por ejemplo, del deporte. Esa absoluta necedad de que alguien pueda decidir si compite en levantamiento de pesos en la sección de levantadoras o la de hombres es un disparate completo, porque naturalmente la masa muscular de unos y de otros no es comparable. Si tú pones a boxear a una boxeadora femenina, por buenísima que sea, con un mediocre boxeador masculino, la masa muscular del otro juega con unas ventajas. Sí, sería pero un abuso desagradable. Pero cuidado que aunque parezca una cosa loca, en estos momentos es un problema para las federaciones, deportivas, porque se está planteando que, oiga, es que yo en España se puede hacer, sin cambiar de nombre, sin cambiar de nada, puedo pasar de ser José Antonio a ser Maripili simplemente, o sin ni siquiera, sigo conservando mi nombre, pero figuro en el registro como mujer, siendo así que hasta ahora he figurado como hombre. Recuerda que hace muy poco se planteó el problema en los exámenes de entrada al cuerpo de policía, donde las pruebas físicas son extremadamente duras. Pues un señor llegó y dijo, no, es que a partir de ahora soy mujer. Sí, claro. ¿Qué haces? La ley teóricamente te lo permite. Sí. Claro, es que para mí ya es como partir de un punto negativo. Es cuando dicen, no, vamos a hacer las pruebas para acceso policías o bomberos diferenciados por sexo. Hombre, pues vamos a ver, aquí lo que se trata es de salvar la vida de alguien, ¿no? No de intentar... No, es que tenemos que ser la mitad. Hombre, la mitad, pues hombre, yo prefiero que venga un bombero. Estamos hablando de actividades en las cuales la masa corpórea juega un papel. Por esto te digo. La masa corpórea, pues es lo de Freud, ¿verdad? La anatomía es un destino. La anatomía es un destino. Si yo pretendo ser pívot de baloncesto, creo que tendría ciertas dificultades. Sí, no, yo también, para ser pívot tendrías que medir 2 metros y pico. No, yo recuerdo haber visto de un baloncestista de los años 70 que era de mi estatura y que era una especie de virguería. De base hay muchos que son muy buenos. Ese era un tipo legendario, los que sabían de baloncesto lo de... Sí, no, hay muchos casos de jugadores de baloncesto de bases o escoltas que son muy buenos y no miden ni un 80, ¿eh? Esto ocurre. Pero bueno, es verdad que vivimos en este mundo, Gabriel, que te dice, no, o sea, la cuestión ya no es quién te rescata de un incendio. O sea, a mí me preguntas, oye, ¿qué prefieres que vengan? ¿10 hombres bomberos a rescatarte si estás encerrado en el 8º piso porque hay un incendio? ¿O 5 mujeres y 5 hombres? Digo, no, que vengan los 10 hombres, por favor. Si el rescatador soy yo, mejor que te rescaten las mujeres. Te lo digo sinceramente. Entiéndeme. Claro. Entiéndeme. Me refiero en estos procesos que hay de selección. Dices, oye, pero es que esto... Obviamente. Es que esto es machismo. ¿Pero cómo va a ser machismo? Allá donde estamos hablando de primacía corpórea, efectivamente no tiene ningún sentido plantear ese problema. Porque tú no estás hablando ya de sujetos, estás hablando de masas musculares, punto. Justo. ¿Y qué hacemos, Gabriel, con esto con esta sociedad que nos ha tocado vivir?
Hombre, pues trataremos de resistir, no hay más remedio. En primer lugar, tratar de entender. Y saber que cuando alguien dice una gilipollez, pues hombre, está diciendo usted una gilipollez, punto. Y que cuando alguien de esa gilipollez hace una ley, pues hay que explicitarlo y decir, mire, mientras usted estaba diciendo una gilipollez, era problema suyo. A partir del momento en que está transformando esa gilipollez en una ley, está usted poniendo en riesgo al conjunto de la ciudadanía. Está usted creando una situación de indefensión para una masa de sujetos que quedan expuestos a las arbitrariedades de la ley, que es sencillamente intolerable. Yo pienso que en estos momentos hay que plantear una resistencia muy clara a ese tipo de concepciones voluntaristas referidas a la posibilidad o conveniencia de cambiar los sexos, de modificar los genitales, de ser en cada momento del día perteneciente a un criterio de clasificación u otro. Mire usted, ese tipo de historias no son incruentas. Ese tipo de historias no salen gratis, sino que perjudican a una enormidad de gente. Usted en su vida privada puede perfectamente sentirse, como usted dice, lo que quiera a lo largo del día. Pero naturalmente lo que usted no puede pretender es que el Estado asuma esos delirios como parte de sus obligaciones legalmente establecidas hacia los ciudadanos. ¿Cómo decir? Como ciudadano, todos tenemos el derecho básico de decirle, mire usted, no delire con el dinero público. Porque, yo recuerdo que quizá ciertos mensajes, porque esto no es de la noche a la mañana, siempre ha habido mensajes en esta línea, y la inmensa mayoría de la sociedad los tachaba como de un delirio. Dice, pero ¿qué dice este loco? Pero claro, cada día no es que dice este loco, es que ahora son millones de personas que votan a esos locos. Entonces dices, claro, o sea, antes el problema, digamos, era del loco, el que decía una estupidez, dices, bueno, si dices una estupidez, pues es tu problema. Tranquilo. Pero ahora es que la estupidez es avalada por las urnas. Sí, y no solo esa estupidez, la verdad es que vivimos en un sistema en el que el control de los poderes establecidos sobre el ámbito de la comunicación y de la construcción de espacios imaginarios es prácticamente completo. Estamos hablando de eso, pero lo encontramos en cada territorio. ¿Qué demonios está diciendo el señor Sánchez o cualesquiera de sus colegas cuando dicen, no, nosotros somos la izquierda porque defendemos los intereses de los ciudadanos? Oiga, mire usted, izquierda, aparte de ser una metáfora cuyos orígenes todos conocemos, ¿me puede usted explicitar qué contenido tiene? Porque realmente cuando te pones a explicitar, entiendes perfectamente que desde el punto de vista programático, los espacios económicos básicos que eran el territorio de demarcación izquierda-derecha en el siglo XIX han desaparecido por completo y que las políticas económicas a derecha o izquierda son exactamente las mismas con matices nimios. ¿Qué sucede? Que vamos a ver, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 30, 40 años, el poder político tenía un sistema de contrapesos que podía limitar su capacidad de imponer puntos de vista. Tenía en primer lugar pues una prensa, yo he conocido todavía una prensa a la cual los políticos temían, en la cual los políticos veían la posibilidad de ser desalojados. En estos momentos de eso no queda ya absolutamente nada. El poder político ha barrido completamente el espacio de la prensa, entre otras cosas generando una sociedad tan impecablemente analfabeta que es prácticamente incapaz de tomar uno de los viejos periódicos impresos y leérselo, como solían hacer, pues no diré que todas las personas respetables, sino prácticamente, pongamos un 70 o un 80% de los ciudadanos por la mañana con el desayuno. Baudelaire en el diccionario le decía con mucha gracia, y con el desayuno uno se zampa toda esta colección de horrores que aparecen en la prensa. ¿Qué estómago tenemos? Bueno, pero era así. Es decir, en estos momentos
el poder político, aquellos que realmente manejan el poder político, saben que poseyendo como poseen los grandes medios audiovisuales, la televisión básicamente, y un soporte esencial en el ámbito de las redes sociales, pueden generar un estado de conciencia inmediato y prácticamente inexpugnable. Tú o yo podemos escribir lo que nos dé la gana, podemos devanarnos los sesos, rompernos la cabeza para encontrar una argumentación coherente y sintácticamente bien construida. Da exactamente igual. Lo que queda en la cabeza, lo que construye la cabeza de los ciudadanos es el tarugo ¿cómo le llaman a eso? Del reality show de turno, impartiendo doctrina con apariencia de evidencia total, o la taruga de la ministra que sale pegando bocinazos en un meeting y proyectándolos a través de televisión, explicando que es una vergüenza que se aplique el principio de la presunción de inocencia. Da igual que tú o que yo pues, nos tomemos a los clásicos, a los juristas clásicos y expliquemos por qué específicamente el principio de la presunción de inocencia es previo a la posibilidad de construir un sistema jurídico. Da igual, lo que queda es la bárbara de la señora que el día de las elecciones salía pegando saltitos axilas al aire, ahora pegando bocinazos y diciendo que ya está bien de presunción de inocencia. Es terrible la indefensión del ciudadano ante un monopolio completo de las máquinas de información y de imaginación. Esto, el cuarto poder que tanto se dice. No, eso pasó listo. Esto ya es una ilusión. No, pero si es que no es el cuarto, si es que el problema es que el segundo poder, es decir, el legislativo, en la España democrática prácticamente no ha existido nunca como poder autónomo, porque está claro que las listas electorales las efectúan los partidos y, por tanto, el partido que tiene mayoría en el Parlamento y, por lo tanto, forma gobierno, tiene en el Parlamento, el gobierno tiene en el Parlamento un número mayoritario de diputados que no hacen otra cosa que ganarse su sueldo, es decir, que tienen necesariamente que votar aquello que el presidente del gobierno les imponga, y punto. Al menos en sitios como Estados Unidos, las elecciones presidenciales y las parlamentarias son separadas, lo cual garantiza hasta cierto punto, pero nada despreciable, que ambos planos puedan funcionar por sí solos. Sí, puede estar la Cámara en contra, un presidente de Estados Unidos, esto puede ocurrir. Aquí no, aquí el presidente del gobierno tiene a su servicio la mayoría del Parlamento y, por lo tanto, lo de que el Parlamento sea un poder autónomo hasta cierto punto. Bueno, en este caso sí que Sánchez tiene que bregar con todos los demás. Claro, pues, por eso te digo, en una situación... Si tienes mayoría absoluta, es un rodillo de 4 años. En una situación límite como la actual, en la que ningún político decente y en su sano juicio hubiese formado gobierno. A no ser bajo la forma de una amplia coalición y para un periodo limitado. Sí, pero si tienes mayoría absoluta, o sea, es el rodillo parlamentario que se llamaba. Rodillo completo. El Parlamento, por lo tanto, la autonomía del poder legislativo en España es más que cuestionable. El Poder Judicial, tú ya ves la guerra a la que está siendo sometido. Eso, yo recuerdo que cuando formó gobierno Sánchez, las primeras columnas que escribí fueron sobre eso. Miren, lo que nos espera ahora es el asalto contra el último poder que no está todavía plenamente tomado, que es el Poder Judicial. Y ya ves lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es un bombardeo continuo desde el gobierno hacia los jueces que asustaría en cualquier país europeo y yo creo que en cualquier país civilizado. Lo terrible es que vamos, pero además a unas marchas forzadas con una aceleración extraordinaria, hacia la reducción
del modelo democrático parlamentario a un modelo de poder único, que es el modelo de poder ejecutivo, electivo, por supuesto, pero poder único, en el cual los otros poderes quedaran únicamente como elementos ornamentales. Ese es el ideal político de Pedro Sánchez, por eso Pedro Sánchez es de algún modo la vanguardia de la vanguardia en la modernidad, porque efectivamente esa modernidad que se nos viene encima, como no tengamos la capacidad de acotarla, es la de la reducción de todos los poderes en las manos de un solo centro que decide de todo. Eso yo creo que es lo que más debería en estos momentos asustarnos a todos en este país. Debería, pero parece que no mucho, ¿eh? Bueno, yo ya soy muy mayor, pero bueno, los que sean más jóvenes no saben lo que les espera. Ya, sí, esto es así. Bueno, pues Gabriel, vamos a cerrar porque además estas cuestiones las trataremos en Libertad los jueves, virtualmente, pero para profundizar en temas que tocamos todos los días, pero que tienen un trasfondo. Ahí está el nuevo libro que volvemos a enseñar de Gabriel Albiach, El eclipse del padre. Lo tienen disponible en todas sus librerías, también en Amazon para los que son más vagos. Ya sabes que hay gente que es un poco vaga. Es verdad que Amazon en lo de los libros está funcionando muy bien. Hombre, es que lo compras y al día siguiente o el mismo día lo tienes. Yo soy un hombre viejo y por lo tanto amo las librerías, pero es cierto que a efectos de funcionalidad Amazon está dando unos servicios extraordinarios. Sí. Y es verdad que a veces que en librerías no encuentras el libro y en Amazon sí. Inmediatamente, claro. Así que no hay excusa. O sea, no puede, ay, es que no sé dónde. Sí. Dejamos el enlace del libro de Amazon en la descripción de este vídeo. Y nada, Gabriel, un placer tenerte aquí físicamente. Hombre, el gustazo de estar aquí con vosotros. Así que nada, ya nos volvemos a ver virtualmente. Virtualmente, que sabes que naturalmente, etimológicamente, significa con potencia, con fuerza. Virtus es la... Virtus, que acaba siendo la virtud en nuestro uso humano, ¿no? Pero virtus en latín es la fuerza, la potencia. Ah, mira, pues oye, yo esto confieso que no tenía ni idea. Pues sí. Vale, pues mira, así ya mucho mejor. Pues mil gracias por visitarnos. A ti. Y a todos ustedes ya les emplazo para una próxima entrega. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.